Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada de estar acá. Yo hace como 20 años estudié economía cuando estuve en ILADES. Así que es bien impresionante ver cómo ha crecido la universidad y lo grande que está la facultad. Así que muchas gracias de verdad por la invitación. Bueno, yo la verdad es que creo que la exposición de Marisol fue excelente. Voy a tal vez reiterar algunas preguntas que quedan respecto a cuál es el sentido de este proyecto de ley. No sé para dónde apunta. Ahí. Bueno, en primer lugar, y perdonen, yo vengo de otra disciplina, la primera pregunta que a mí me surge en esta discusión, de la cual me ha tocado participar como hace 12 años más o menos que estamos en comisiones sobre carrera docente, es ¿por qué es necesaria una carrera docente? ¿Por qué? No sé si, ¿por qué no hay nadie discutiendo si tenemos una carrera ingenieril o si tenemos una carrera legal? ¿Por qué necesitamos una carrera docente? ¿Por qué pensamos que es algo tan sentido y que como que el sistema escolar no puede funcionar si no hay una carrera docente? ¿Por qué en general no tenemos a los profesores de los colegios privados reclamando y tocando la puerta de por qué ellos también no tienen una carrera docente? Yo creo que hay distintas hipótesis. Mi hipótesis más básica es que básicamente esto tiene que ver con niveles de recursos. Yo creo que si los colegios tuvieran 20 veces más subvención y los recursos no fueran un problema y estuviéramos seguros que estos recursos además van a estar para siempre y no van a estar susceptibles de que un gobierno los baje o los suba o los reajuste, a lo mejor este dejaría de ser un problema. Y a lo mejor este mercado funcionaría como funcionan todos los mercados laborales, que tienen que ver, que en general funcionan en base a productividad y en base a escasez. Entonces, la primera reflexión es ¿por qué queremos que, y sentimos, y es histórico, y todos entendemos como obvio, que el grupo profesional de los docentes que trabajan en el sector financiado por el Estado tiene que tener una lógica distinta al del resto de los profesionales? Y creo que es una pregunta interesante, sobre todo si el discurso oficial es que se quieren atraer a personas que eventualmente podrían optar por otra carrera y que vengan para acá, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que tener condiciones especiales? Bueno, yo creo que además, una vez que uno define que queremos una carrera docente, porque así es como hay bastante consenso y que así tiene que operar, creo que hay independiente de lo que diga exactamente la ley, creo que al final hay distintos objetivos detrás, o en el imaginario nosotros tenemos distintos objetivos o le pedimos distintas cosas a esta ley, ¿no es cierto? Yo creo que en el fondo el alma, todos queremos mejores aprendizajes, pero de verdad, no es muy claro si es que esta ley de verdad tiene alguna relación indirecta, tridirecta, como para llegar a mejores aprendizajes. Queremos convocar a los mejores, ¿no? Que está tan de moda después del informe McKinsey, todos hablamos de que hay que convocar a los mejores a las escuelas de pedagogía. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Un poco como decía Marisol, quiere decir que al final las escuelas de pedagogía no agregan valor y entonces lo que queremos es atraer a las personas que ya vienen que ya han sido seleccionadas con ciertos talentos y que por lo tanto pasen rápido y que solo ellos nos van a asegurar un mejor desempeño profesional. O sea, ¿no estarían teniendo las facultades de pedagogía la capacidad de formar profesionales? También yo creo que probablemente desde mi perspectiva esto es lo que está más arraigado, es que cómo protegemos el salario de los profesores. ¿Cómo lo protegemos? Porque podemos tener, y siempre estamos tratando de hacer leyes como que ojalá además permanezcan en el tiempo y vayamos protegiendo estos salarios, que ya sea que trabaje en el sector municipal o en el sector particular subvencionado, al final del día igual dependen de recursos públicos. Entonces, independiente como sea la gestión, finalmente el salario de los profesores está determinado por recursos públicos. Y entonces el pánico es cómo los protegemos para que aseguremos una trayectoria de sueldo permanente, lo más razonable posible, y que no esté sujeta a los vaivenes de los ajustes de la ley de presupuesto cada año. Por lo tanto, mientras más atado tengamos
la regulación de cómo se reajustan los salarios docentes, mayor seguridad. En el fondo vamos teniendo para un salario más de largo plazo. También se dice, y lo dice la ley, está este reconocimiento de los docentes que tienen un mejor desempeño. Y ahí yo creo que en particular en Chile hemos tenido muchos años una conversación muy ambigua entre reconocimiento, desempeño e incentivos, ¿ya? En general la gente habla de incentivos y se supone que los profesores van a reaccionar frente a este pago variable que es el incentivo, y entonces mientras mejor el incentivo, tú mejor vas a hacer tu trabajo, ¿no es cierto? Esa lógica viene de un tipo de trabajo completamente distinto a lograr aprendizaje. Esa lógica viene de las personas cuyo esfuerzo es completamente ligable a la productividad y a lo que rinden. Por ejemplo, alguien que vende, ¿no es cierto?, una comisión por venta. Si yo me esfuerzo más, vendo más, y entonces el que mi pago variable esté sujeto o a que yo tenga metas de venta, entonces evidentemente más esfuerzo, yo vendo más y entonces tengo el bono, me sirve de incentivo. Nosotros sabemos que el proceso de lograr aprendizaje es un proceso mucho más complejo y que no depende exclusivamente del esfuerzo. O sea, yo puedo esforzarme mucho y sin embargo, si no le estoy encontrando sentido a lo que estoy haciendo, si no estoy en un entorno en el cual haya una reflexión y una capacidad de entender cómo realmente podemos llegar a tener mejores aprendizajes, ¿no es cierto?, nada va a pasar. Entonces, esto no es solo esfuerzo, también es entorno, también es estar preparado para hacerlo, ¿no es cierto? Si yo no recibí una buena preparación, si yo no fui nunca a ver una clase, si nunca vi un niño y de repente van y me tiran en una sala de clase, probablemente por más esfuerzo que le ponga, no vamos a lograr que los aprendizajes surjan. Entonces, y yo creo que en el discurso de Chile estamos es muy ambiguo respecto a si lo que estamos haciendo es reconociendo en realidad que un profesor lo hace bien, como creo, yo trabajaba hartos años en el programa EP de excelencia pedagógica, por ejemplo, que en general la gente se refiere a él como un programa de incentivos. Y yo creo que no, yo creo que es un programa de reconocimiento, que a través de instrumentos que pueden ser más o menos perfectibles o mejores en su medición, lo que hacen es que de acuerdo a ciertos criterios identifican a quien está teniendo un buen desempeño, lo reconoce y lo premia. Pero no necesariamente esa persona, por ese reconocimiento, va a hacerlo en el futuro mucho mejor, si es que no hay otro conjunto de dispositivos que lo apoyen y que le permitan ir haciendo mejor su trabajo. Y también, por supuesto, está esto que ya es más vago todavía, que es dignificar la labor docente, ¿no? O sea, cómo la sociedad realmente reconoce a través de un sueldo el buen trabajo y la importancia del trabajo de quienes están formando a las futuras generaciones. Ahora, el que haya como distintos objetivos o al menos distintas miradas respecto a qué es lo que uno le exigiría a un sistema de carrera docente, hace bastante complejo poder administrar una política pública, porque así la regla más básica es que ojalá una política, un objetivo, porque después, cuando tenemos muchos objetivos, los programas andan, las políticas andan, y después ¿cómo la evaluamos? La evaluamos de acuerdo al objetivo que yo pensaba, al que quedó escrito, al que se le ocurrió a alguien en 3 gobiernos más allá. Yo creo que un caso súper patente para nosotros, por ejemplo, es la jornada escolar completa, ¿no? Bueno, algunos de ustedes son tan grandes como yo y se acuerdan de cuando partió la jornada escolar completa, ¿no es cierto?, donde había un discurso que tenía que ver con formación integral, con formación completa. También había un discurso que se nos olvidó porque ya el país ha crecido más, pero que tenía que ver con cuidar, con darle a los niños un espacio más cuidado y más protegido durante las tardes. Y finalmente, todas las evaluaciones que tenemos de la JEC son CIMSE, matemática y lenguaje, ¿cierto? Y ya se nos olvidó en realidad para qué es lo que era, o le cambiamos el objetivo en el medio y entonces empezamos a pedirle otras cosas y entonces ahora queremos más horas de educación física y queremos más horas de arte y más horas de música, pero nadie tiene muchas ganas si seguimos siendo evaluados exclusivamente por el CIMSE, matemática y lenguaje. Entonces, no es trivial para cómo se van desarrollando después las políticas y evaluando las políticas e instalándose, no tener claro exactamente
cuál es el objetivo que hay detrás de una medida súper importante como esta. Importante porque involucra, probablemente es la medida que involucra más recursos en el sector educativo chileno. Y por lo tanto, lo que resulte de este programa, de esta ley, de esta nueva manera de contrato, va a ser muy relevante y sería muy importante en 10 años más saber si han dado mejor o peor que lo que teníamos, pero para eso tenemos que tener una referencia más clara respecto a qué medir. Bueno, algunas distinciones que en general tienen los sistemas de reconocimiento docente y que aquí uno vea como algunas combinaciones. Primero es cómo medir desempeño. Marisol ya decía, aquí todavía es bastante vago, no sabemos exactamente cómo se van a medir los desempeños. Lo más clásico que se está usando hoy día en todas partes tiene que ver con instrumentos más tipo instrumentos estandarizados, ¿no es cierto?, como pruebas de conocimiento al docente o portafolio en el cual los docentes tienen que dar cuenta de su trabajo, o procesos más formativos de observación, de acompañamiento de los equipos directivos o algo mixto. Tampoco sabemos si es que, ni probablemente se ha discutido mucho, si es que los estándares van a ser absolutos o relativos, y eso tiene unas tremendas implicancias después cuando las cosas están en marcha, ¿no es cierto? Un estándar absoluto es cuando uno fija un estándar y dice, el profesor o el colegio, la persona que cumple con ciertos desempeños es aquel que es distinguido. Cuando es relativo es cuando uno dice, el 10% de los mejores recibe el reconocimiento, ¿cierto? Ahora, el problema es que a veces el 10% de los mejores no cumple el estándar mínimo, ¿ya? Y yo creo que un caso, nosotros hemos vivido esto, en el ejemplo más claro que nosotros tenemos, el SNET. SNET es un programa que premia, reconoce el desempeño de los colegios de acuerdo a cómo les va en el progreso del CIMSE, ¿no es cierto? Pero SNET lo hace en términos a un estándar relativo. No son los mejores colegios del CIMSE, es el mejor para su grupo socioeconómico, ¿no es cierto? Entonces tenemos los mejores aquí, los mejores aquí, los mejores aquí, los mejores aquí. Entonces resulta que el mejor del grupo socioeconómico más bajo igual es un colegio de muy malos resultados. Y entonces tenemos la paradoja de que es un colegio que el mismo Ministerio de Educación le dice que es un colegio de excelencia y le da recursos a sus profesores porque es de excelencia SNET, y al mismo tiempo es un colegio que está súper bajo en su clasificación para CEP, porque CEP es una política planteada mucho más en la línea de estándares absolutos. ¿Okay? Entonces, si no tenemos esto claro también en la práctica, cuando todos los programas empiezan a operar en conjunto en terreno, también se provocan muchos problemas hasta existenciales, yo creo. O sea, debe ser muy complicado dirigir un colegio que por un lado tiene un sello de excelencia y por otro le están diciendo que está al borde de perder su autonomía porque tiene resultados muy bajos, está en recuperación y por lo tanto tiene